nosotros seguimos en plató y vamos a dar los buenos días ya. Nuestro siguiente invitado está con nosotros, Fran Pérez, que bueno, pues estarán acostumbrados a que nosotros lo tengamos en plató como máximo responsable de SEO Verlife en Melilla. Tiene que ver el tema, lo que pasa es que hoy vamos a hablar de otra cuestión que no tiene que ver directamente, o al menos eso creo, ¿no? Porque igual luego me llevo una sorpresa, con el trabajo de Fran como responsable máximo de SEO Verlife en Melilla, sino con otra cuestión que es un libro. Vamos a hablar hoy, porque aquí al final todo el mundo acaba viniendo a hablar de su libro, Fran, sí, no. Y ya era hora de que te tocara. Además, a ti también. Es que esa frase, digo, tenía que soltarla. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, esa tenía que soltarla. A mí no me cuentes nada de SEO, no vengo a la tertulia, no quiero saber nada más que de mi libro. Bueno, pues vamos a hablar del libro de Fran, ese libro que es curioso, ¿no? Porque cuando dices el libro, el viaje de mi vida, pues todo el mundo, el primer pensamiento que tienes, bueno, pues es una persona que ha escrito un libro sobre un viaje que ha hecho. No sé por qué, porque además la sensación que me dio cuando directamente, prácticamente lees el título, ni te fijas en la foto, ni te fijas en los comentarios, piensas que, bueno, pues es un viaje que ha hecho una persona y que ha querido contar su experiencia. Pues yo creo que no. Fran, cuéntanos de qué va tu libro. Pues, como bien dice, hoy, aunque no vengo de SEO, yo no me puedo separar de los pájaros. Claro que no, mucho. O sea, hay una vinculación tan estrecha que, bueno, al final, pues, no tiro por ahí. Entonces, al final sí que es un libro de viaje, realmente. Ese libro de viaje solamente que es dándole voz a un ave, a la migración de un pájaro. Es un libro cortito, un relato, que es muy cómodo de leer y al que al final sí que se puede viajar. De hecho, la gente que ya lo ha leído me lo dice. Dice, es que siento que estoy viajando por esos lugares porque intento ser muy descriptivo. Y al final es, básicamente, de hecho lo pongo, es la historia real de millones de aves. Es como un ave nacido en Alemania, viaja por toda Europa, parte de África, hasta Mali para pasar el invierno. Y bueno, le van sucediendo cosas por el camino. Al final es una fábula que intento que sea para todos los públicos, es decir, que sea entretenida de leer, que no sea estar explicando lo que es una migración, sino de una forma cómoda, que se puedan aprender muchos de estos conceptos, pero además con una historia bastante entretenida. Entonces sí que la gente me ha dicho que, bueno, que sienten que viajan. He intentado ser muy descriptivo con todos esos sitios y bueno, los que de momento lo han leído le ha gustado mucho. De hecho, el otro día una amiga me decía, lo sacaba, me vio por la calle, mira, tengo tu libro, y dice, lo estoy subrayando, y yo, ¿y eso? Y dice, se lo voy a regalar a mi pareja, porque hay una parte muy bonita, no voy a... Claro, no hagamos spoilers, y dice, ¿no? Se la voy a regalar, tal, y digo, no sabía que daba para tanto. Tú fíjate al final esto, en qué va a acabar, hablamos de un libro de viajes y al final va a acabar siendo una novela romántica. Sí, yo digo, ostras, es verdad que meto, porque al final, ya digo, como intento que sea ameno para la lectura, pues meto relaciones también personales, todo muy personificado entre aves. Y ella me decía, dice, es que esa parte es muy bonita, casi me pongo a llorar y se la voy a regalar. Y yo, oye, estupendo. Digo, ponlo en redes sociales, vamos a hacer una reseña. Vamos a animar a la lectura. Fran, bueno, conocemos ya tu vinculación con SEO, con las aves, pero bueno, atreverte a hacer este viaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a través de los ojos de... Bueno, pues no es ninguna ave en concreto, es en general, o sí es uno... En concreto el protagonista es un carricero común. Carricero común. Es un pájaro, bueno, lo elegí porque sí que es verdad que uno de los que más migran, de hecho aquí con el tema del anillamiento estamos cogiendo muchos que vienen anillados de Bélgica, Finlandia, entonces me pareció el ejemplo... uno de los mejores ejemplos de precisamente lo que es la migración de la ave, me daba más facilidad para hacer el relato. Y bueno, surge todo porque, bueno, llevo mucho tiempo haciendo un blog de naturaleza, de aves, y entonces hace 2 o 3 años, de 2019, que los años han pasado últimamente. Ha pasado muy rápido. Pues en 2019 se pone en contacto conmigo la Junta de Andalucía a través de una asociación, el Árbol de las Piruletas, una asociación, una ONG, que tiene la intención de sacar una antología literaria con diferentes 20 autores de naturaleza de España. Entonces me seleccionan a mí, dicen que han leído mi blog, que le han gustado lo que escribo y que por lo tanto están interesados en que haga un pequeño relato para esa antología, una antología que sacaron 500 ejemplares para ONG, para repartirlo. Entonces yo hice un relato, de hecho un relato que aparece también en este libro, que está ampliado,
eso se reparte de forma completamente altruista y eso ya pues me pica un poco el gusanillo de salir de la pantalla del blog a empezar a escribir, sacar pues eso, formato de papel, también lo tenemos en formato digital y demás. Y nada, ese relato de hecho lo lee una editorial, Círculo Rojo, una editorial de autoedición, se ponen en contacto conmigo, me ofrecen la posibilidad de que edite con ellos. Es como una coedición, ¿no? Yo pago por un ejemplar, ellos se encargan de toda la maquetación y demás, y pues al final me lanzo a la aventura. Y bueno, esta es mi ópera prima, como dicen. Como escritor, bueno, especializado en estos temas. Sí, no sé si seguiré por aquí, quiero seguir escribiendo, me gustaría seguir sacando, porque la verdad es que, bueno, se vive de una manera diferente cuando lo está escribiendo, ¿no? Es como cobrar más sentido, más vida, todo lo que vas escribiendo. Entonces, me ha gustado y me gustaría pues seguir escribiendo, así que esta espero que sea la primera de unas cuantas. De unas cuantas. Y nada, seguiré además con Círculo Rojo, que me han tratado muy bien, seguiré con ellos editando. Y ahora pues aquí a presentarlo. Lo quería presentar primero contigo. Ay, qué bien, qué maravilla. Muchísimas gracias, Fran, por confiar en Viento de Levante para la presentación de tu primer libro. Hombre, yo en casa, primero siempre en casa, y llevo aquí muchos años. Y ahora pues me gustaría también pues preparar algún evento, que no lo voy a separar del mundo de las aves. Porque final, no se puede. Pero pues acercarlo a toda la población de aquí que lo tenga. Además yo puedo aplicar un descuentillo, así que todo el que quiera que contacte conmigo. Hay que aprovechar Hombre, yo aquí he venido a hablar y a vender mi libro. Muy bien hecho, muy bien hecho. Y ya digo, es un relato que se hace muy ameno de leer. Entonces la gente no piense que es, bueno, nos viene a hablar de pájaros y a mí no me interesa mucho ese mundo. No, al final, gente que no le interesa la ornitología en sí le ha gustado mucho el libro y encima ha aprendido cosas también de este mundo, que al final es un poco la finalidad que busco en todo esto. Se trata. Para hacer ese trayecto, ¿no?, del carricero, como me has dicho, sí, un poco la información a la que has tenido acceso, ¿no?, pues para situar ese punto de partida, todo el trayecto, ese luego punto final del proceso migratorio, un poco en qué fuentes te has basado, o con quién has consultado, o cómo has tenido esa información. Pues es verdad que conocemos nosotros grandes rutas migratorias que sabemos que siguen las aves, ya sea por la orografía del terreno, que muchas veces obliga, ¿no?, o porque son zonas en las que a través del anillamiento, incluso poniendo pequeños GPS, sí que se sabe que las aves migran por allí. También me he tenido que convertir en un ave, como digo yo. Me he puesto un mapa delante, el Google Earth, y me he puesto yo a pensar, si fuera un pájaro, ¿por dónde tiraría? ¿Por dónde voy? Y entonces, pues sí que es verdad que cruza Alemania, Francia, entra en España, he querido también tirar por Melilla, por supuesto, además un poco poner en valor la ruta migratoria que pasa por Melilla, que el Cabo Tres Forcas, junto con el Cabo de Gata, hacen una ruta migratoria, que de hecho lo llevamos a una ponencia de ornitología bastante importante, entonces quiero también un poquito tirar de la tierra. Y ya digo, con un mapa adelante, teniendo mucho cuidado en intentar ser lo más fiel posible a lo que sería una migración, basándonos en los datos que ya tenemos y comentando cada bosque, cada pueblo, cada montaña que nos encontramos, pues la gente puede seguir toda la migración que van contando, ya digo, hasta llegar hasta Mali, es decir, cruzar tanto el Mediterráneo como el Sáhara, para llegar a unos lugares donde sabemos que precisamente estas aves pasan el invierno. Así que me he basado un poquito en todos los datos científicos que hay y me he emplumado un poco yo también para convertirme en un ave y decir por dónde tiraría. Y ya digo, por ejemplo en España voy abordando diferentes problemáticas ambientales que nos encontramos también, es decir, pasamos por el Mar Menor y cuento un poquito la problemática ya existente, hablo del palmeral de Elche y la plaga, el picudo rojo que tanto asola, entonces aprovecho un poquito ese viaje del ave pues para presentar los conflictos en los que se encuentra un pájaro, los diferentes peligros, incluso aquellos lugares que tienen una relevancia ecológica o que tienen alguna problemática que se debe conocer. Por eso digo que de hecho algún instituto me lo está pidiendo, porque para niños de instituto está muy bien, porque empiezan a conocer un poquito el entorno a través de los ojos de un ave, con un viaje bastante fidedigno a la realidad. Es también, según lo que has explicado, un libro para conocer, sobre todo, ¿no?, pues esos lugares por los que pasa el carricero, esa problemática medioambiental que se encuentra en determinados puntos de todo ese viaje, pero también un libro para concienciar, para saber, conocer los problemas que un ser vivo tan chiquitito como lo vemos ahí, los problemas con los que se encuentra en todo ese proceso, en ese viaje
tan largo, y también me imagino que un poco, no sé, también si se va diseñando esa parte de responsabilidad que tenemos todos a la hora de facilitar o al menos no poner trabas a que estos pájaros sigan con sus procesos migratorios. Claro, al final el propio ave, que sí que es chiquitito, 12 gramos, pesa, pues el propio ave se va enfrentando a diferentes problemáticas, muchas de carácter antrópico, es decir, muchas ocasionadas por el hombre. Y ya digo, desde el punto de vista del ave, pero dando una visión muy amplia, pues cómo muchos compañeros se van quedando por el camino precisamente por esas problemáticas. Son problemáticas muy cercanas, son muchas de una responsabilidad más global que depende de las ciudades o de algún tipo de legislación, o algunas problemáticas mucho más concretas que dependen del propio individuo. Entonces sí que es verdad que un poco sirve para darse cuenta de todo eso que en nuestra ciudad hacemos la vida más complicada, esa fauna tan necesaria que tenemos, y de cómo con pequeñas acciones se puede mejorar. Y todo esto contado, ya digo, con una historia central que hace que sea entretenido y que no sea simplemente pues, el típico discurso de artículo que puedo publicar en prensa, sino que se va viviendo desde una trascendencia mucho más personal todos esos peligros o complicaciones que se pueden encontrar a lo largo del viaje. Así que sí, sirve como libro para viajar con el ave, sirve como libro entretenido, incluso para jóvenes, y también para entender un poquito más todas las problemáticas ambientales que tenemos en nuestro entorno. Y de las que en parte somos nosotros responsables. Fran, siempre hemos dicho, aquí en el programa, en la tertulia con tus demás compañeros, lo importante que es Melilla como ese punto, esa parada dentro de lo que es la ruta migratoria de muchísimas especies. Eso, ¿hay manera de, cómo decirlo yo, de consolidarlo, de que ese conocimiento quede reflejado en un documento, en un libro, que podría ser una idea, de especies, o bien que son de Melilla, que son características de Melilla o de las zonas cercanas, o que tienen esa parada tan importante en su ruta migratoria, y que además luego pueda tener esa difusión en centros educativos para que realmente conozcamos ese atractivo natural que tenemos para determinadas especies? Pues sí, nosotros llevamos ya tiempo haciéndolo. Además de artículos, yo publiqué un artículo en concreto sobre fenología, que es la ciencia que estudia el movimiento de animales y los diferentes desarrollos biológicos. Aparte nosotros, yo por ejemplo, en el grado superior de medio ambiente, que se realiza en el Instituto Miguel Fernández, todos los años voy para los alumnos de primero a darle una charla sobre las aves de la ciudad, y en concreto un espacio para la ave migratoria y la importancia de la ruta migratoria de la columna de Alborán, como la llamo yo, que es la ruta migratoria que antes comentaba entre Cabo de Gata y el Cabo Tres Forcas. Melilla tiene una importancia muy relevante en eso. Además, como ya he comentado también, hicimos una ponencia para el Congreso de Ornitología Ibérico del año pasado, donde precisamente poníamos en valor esa ruta. Así que todo esto lo único que falta es completarlo con un proyecto que estamos desarrollando, que sería un atlas de las aves de la ciudad, se va a desarrollar en 2 años, y que sigue una metodología científica, sí que va a ser contrastable y va a ser válido, y que nos va a aportar precisamente ya una luz a ciencia cierta sobre las aves que tenemos aquí en cada momento del año y la importancia migratoria de la ciudad. Desde luego es para tener en cuenta y para valorar primero lo que tenemos, conocerlo y después protegerlo, porque si se pierde o se deteriora la ruta migratoria que pasa por Melilla, al final lo que estamos tirándonos tierra sobre nuestro tejado y estamos deteriorando el patrimonio natural que tenemos. Estamos emborronando un poco la imagen de Melilla en el mapa, porque lo he comentado muchas veces, el turismo ornitológico, el turismo de naturaleza, la importancia de la naturaleza es algo que va a ser un motor económico en el futuro y tenemos que subirnos a ese tren ahora que lo tenemos aquí, antes de que pase nuestra estación. Entonces, el libro también intenta un poquito poner en valor, por supuesto, en el libro se menciona Melilla, pasan por esa ruta migratoria, hace una parada importante en nuestra ciudad, y valoro y doy a conocer muchas de las cosas interesantes que tenemos. Es importante que en este tipo de publicaciones y otras tantas pues empiece a aparecer la cara amable y bonita de Melilla en este aspecto, que también la tenemos y desde un punto de vista positivo.
además el hecho que has comentado de que algunos centros educativos se hayan interesado por el libro también es importante porque es una puerta que se abre ahora a este libro, El viaje de mi vida, pero bueno, en el futuro a otras publicaciones que se hagan y que bueno, pues den a conocer a los más pequeños cuál es esa riqueza de su entorno natural. Claro, yo siempre he abogado porque autores melillenses de cualquier índole, ya sea naturaleza o no, pues se han apoyado en su ciudad y están nuestros alumnos muchas veces leyendo libros que deben leerse, pues, grandes clásicos y demás, pero otras tantas veces pues otros libros, y tenemos muy buenos autores que podrían aportar precisamente eso. Entonces, en mi caso, que es sobre todo el tema de naturaleza, pues me gusta contribuir con ese granito de arena pequeño, de que los institutos pues tengan una lectura, que los niños puedan leer, que la sientan suya, porque al final se siente muy reflejado precisamente por el tema de que aparece Melilla y demás, y que les sirva para conocer nuestro medio ambiente. Así que sí, yo espero que sea una apertura de puertas a posibles futuras publicaciones, mía, de mis compañeros, de todo aquel que quiera, del tema de medio ambiente, para que los institutos empiecen también a valorarlo con los ojos más cercanos que tiene, que son de las propias personas que nos dedicamos al medio ambiente en nuestra ciudad. Yo siempre lo digo, los documentales... Te iba a preguntar sobre... No te iba a preguntar, te lo iba a recordar por la pregunta siguiente que te iba a hacer, pero sí, coméntalo. Pues yo siempre digo, los documentales, que son con los que yo me he criado y he encontrado el amor por la naturaleza, también a veces son injustos porque nos presentan una naturaleza muy lejana. Nos vemos documentales de leones, documentales de elefantes, del sur de África, de Asia... Y sin embargo, salimos a nuestra puerta y parece que no tenemos naturaleza. Como no hay elefante ni hay claro, leones, como pues no hay elefante y leones, pues no tenemos nada. Entonces, pero hay otros. La hay, muy importante. A veces incluso a nivel local muchísimo más importante que esa macronaturaleza que podemos conocer. Entonces yo soy muy reivindicativo de nuestra naturaleza y nuestra naturaleza más cercana son las aves al final. Entonces siempre es el nexo de unión que me gusta para presentarle, incluso aunque no vaya a hablar de aves como tal, aunque vaya a hablar de naturaleza, el nexo de unión o el punto de partida con el que me gusta presentar la naturaleza cercana, sobre todo en los colegios, institutos, para niños, para jóvenes, porque es ese aprendizaje constructivo sobre el que pueden construir toda la concepción de naturaleza local que tenemos. Y eso también lo he intentado plasmar un poquito en este relato, pues intentando que a través de una fábula que puede parecer más infantil, realmente te das cuenta de que bueno, es un libro completamente adulto, en el que tú, a través de los ojos del pájaro, realmente conoces una naturaleza muy importante, muy cercana y que a veces le damos de lado, no la miramos, le damos la espalda. Me voy a poner en modo idílico, romántico, ¿no? Como decía esta amiga tuya que ha leído el libro, porque imagínate, hay una actividad que se desarrolla bastante en los institutos y que además tiene buena aceptación entre los alumnos, que son una serie de ciclos literarios que durante un tiempo ha estado organizando Oxígeno Laboratorio Cultural, que era bueno, pues dar o recomendar a los alumnos una lectura de un libro y luego a las pocas semanas el autor del libro o la autora se desplazaba a Melilla, tenía un encuentro con los alumnos y ellos tenían la posibilidad de hablar con la persona que había escrito el libro, que ellos habían leído y que bueno, pues les podía haber provocado multitud de sensaciones, de experiencias. Pues eso imagínatelo, por ejemplo, con este u otros libros que puedas escribir en el futuro, pues esas charlas en un instituto con chicos y chicas que han leído el libro y que bueno, tienen esa posibilidad de hablar con el autor, pero no solo de hablar con el autor, sino que el autor les va a hablar de unos pájaros que ellos pueden ver, como decíamos, en este caso sí, cuando salgan a la puerta de su casa. Es que eso yo creo que como material didáctico tendría que aprovecharse desde ya. Claro, por eso yo abogo mucho por los escritores locales, porque al final los tiene más cerca para que precisamente pueda haber ese feedback, es decir, el lector del libro, el alumno, pueda decirle qué sentimientos le ha evocado. Ya digo, a mí me sorprendió esta chica, esta amiga, cuando me lo comentó, porque es verdad que en el libro aparecen relaciones personales y aparecen intentos. Yo soy muy emotivo, yo soy muy llorón, yo soy de los que lloran con las películas. Entonces, pues intenta también en el libro, entre lágrimas, escribir también momentos emotivos. Y ella cuando me decía que casi lloraba con una parte del libro, que lo estaba subrayando para regalarse a su pareja y demás, pues digo, mira, sin ser la finalidad principal, pues al final son los sentimientos que pueden despertar en los lectores. Entonces sí que me parece muy interesante ese proyecto de que después de leerlo, después de sacar sus propias conclusiones, la puedan contrastar o comentarla con el autor,
porque al final muchas veces somos incluso los propios autores los que nos sorprendemos de ver la visión o la apertura emocional que tiene muchas veces nuestro escrito. Así que me parece interesantísimo. Vamos, yo estaría encantado de entrar. Además, ya digo, un libro de una lectura muy sencilla, una lectura corta, en un par de horitas te lo puedes leer. Entonces, de poder tener ese feedback, esas conversaciones con lectores, porque es muy interesante, tanto para los alumnos, que se ven enriquecidos por el autor, como para el autor, que al final, claro, se debe a sus lectores. Yo esto lo hago pensando en que la gente pueda sacar emociones, información y disfrute y placer de la lectura de mi libro. Pues vamos a vender el libro, Fran. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues de momento se está vendiendo, lo estoy vendiendo aquí por venta directa, y después se venden en plataformas online como Libro CC, que es la principal distribuidora. También se puede encontrar en Amazon, en el Círculo del Libro, se puede encontrar en tienda El Corte Inglés. Lo tenemos tanto en formato físico como en formato digital. Y en un futuro cercano, porque como aquí es donde he venido por primera vez, el primer sitio, mi intención es pues, hacer algún evento, algún tipo de presentación en lugares como la librería, que me parecen referentes a nivel de libros de autores locales, y poder vender también allí ejemplares, en librerías como la librería Miras, que también ha mostrado interés, es decir, poder tener diferentes puntos de ventas también en la ciudad. Y a partir de ahí, pues ofrecer eso también a institutos, porque me parece adecuado por el tipo de lectura que es. Entonces, bueno, yo a vender el libro. En nada me veía en una esquina con un chiringuito puesto con los libros. Además hay que aprovechar la semana, las actividades con motivo del Día del Libro, que, bueno, según tenemos entendido, tendrán lugar en junio. Bueno, pues ya no habrá excusa para no poder comprarlo. Así que, Fran, muchísimas gracias. Esperamos que tengas un gran éxito de ventas y, sobre todo, bueno, pues que cuando llegue al lector lo haga con la finalidad principal con la que tú lo has escrito, pero si además luego, bueno, pues se consiguen otras finalidades como la de, bueno, pues pensar en tu pareja porque te parece muy romántico, mejor todavía. Muchísimas gracias, Fran, por haber estado con nosotros y muchísima suerte y éxito con la venta del libro. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer y invitarme. hasta la próxima.